Bueno, buenos días a todos y todas. Este día comenzamos nuestra jornada con la invitación de la doctora Olga Vázquez. Ella nos va a exponer Masones salvadoreños, Instrucción Intelectual Femenina, 1871-1877. La doctora Olga Vázquez eh, es ya con mucho gusto para todos los académicos, ya es miembro correspondiente de la Academia Salvadoreña de la Historia. Le agradecemos mucho esta participación. Además, la doctora es doctora en filosofía por Filosofía Iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Entre sus temas, bueno, se ha dedicado al estudio de mujeres, al estudio de mujeres y tiene publicaciones, entre las publicaciones que tenemos incluso su libro en la Academia Salvadoreña de la Historia, es Mujeres en Público, el debate sobre la educación femenina entre 1871 y 1889. Además, tiene una experiencia en investigación, impartición de clases en la UCA, tiene muchas publicaciones de artículos en revistas y a lo mejor nos cuenta también, si le da chance ahora, de su nueva investigación que está realizando. Bueno, bienvenida Olga y muchas gracias y te damos la palabra. Gracias, Eugenia. Justo estamos teniendo ahorita problema con la presentación, pero creo que ya lo vamos a lograr. Dame chance. Ya se mira ahí. ¿Hoy sí estamos? Está cargando, dice. Sí. Es que aquí me aparece que está en pausa, fíjate. Y ya había empezado bien, pero no sé qué pasó. No Eh, sé si era mi internet. no, debe de tener abierta primero la presentación, Sí, ya está abierta. en modo pantalla completa, y cuando le da compartir otra vez, ahí le redirecciona ya de una sola vez. Sí, pero fíjate que, vamos a ver, vamos a empezar otra vez. Ya con todo y que lo probamos hace 5 minutos. Así pasa con la alta tecnología. Cabal. No, yo siento que a veces es la fluctuación del internet, pero vamos a ver. Ahí se mira, ¿verdad? Sí, ahí lo estamos viendo. Estamos Ahora le viendo, voy a compartir la presentación completa, es que ahí es donde se te Ajá, traba. ahí ya ¿verdad? no nos deja. Mejor, Si si gusta, quieres, déjela déjala así como como estaba estaba. anteriormente, y así la podemos ir viendo también, se ve bastante bien. Ah, va. Pero, No se ve bien. no, no, sí, es que debería Ahorita, quedarse como Hay que estaba. ponerla como bien. estaba, sí. Y no, La vamos a presentación, tener paciencia y la vamos a poner seguro. La porque presentación. no El tema merecemos que se mire bien. merece una buena presentación. Merecemos que se mire bien, merecemos ver bien, vea, porque así en chiquito, incluso si alguien está de un celular es más difícil. Sí. Vamos a ver. Ah, a ver si ahora sí. Vaya, ahí está completa. Dice, estoy compartiendo. Voy a darle a la presentación a ver si no se nos traba. Hoy sí. ¿No? No, ahí se traba. Ujú. Lo que puedo hacer, Eugenia, Es no que, sé. es que antes de ponerle presentación, solo le hubiera puesto pantalla completa, ya se veía bien. Si nos la puedes mandar, yo te la puedo presentar acá Eso a lo estoy mejor. pensando. Sí. Y qué pena que no lo pensamos antes. Espérate, vamos a ver otra Sí. vez. ¿Y ahora? Ah, sí, 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 sí. ahora sí, ahora sí. Perfecto. Va, hoy sí. Va, entonces, como dijo Eugenia, este es parte del módulo del siglo XIX. Yo agradezco mucho la antesala que tuvimos, esa conversación y ese interés sobre el tema. Yo quiero aclarar que voy a trabajar un momento de la masonería en El Salvador y ese momento se restringe a los años entre 1871 y 1887, únicamente vinculado al ámbito educativo.
¿verdad? Eso creo yo que es como parte también de la responsabilidad mía tener que decirles que no voy a poder resolver todas las preguntas, pero creo que varias van a quedar resueltas con esta conversación que vamos a tener. Lo primero que quisiera es que ya lo empezamos a hablar en la sala de espera que teníamos antes de comenzar. ¿Qué sé y qué quiero saber sobre el tema de hoy, que es masonería e instrucción intelectual femenina, ¿verdad? Yo dejaría ahorita unos 30 segundos solo para que traigamos a nuestra memoria eso que sabemos de la masonería, esas preguntas, esas curiosidades, esas también conocimiento que tenemos porque mi abuelo era masón, porque mi tío era masón, porque mi jefe era masón, porque tuve 2 compañeros que eran masones. Entonces, varios de nosotros tenemos saberes ya vinculados a la masonería. ¿Qué queremos saber hoy? Sobre todo vinculado al tema de instrucción intelectual femenina. Yo creo que eso es bien importante. Entonces, una vez hecho este marco desde el cual vamos a trabajar durante este tiempo, voy a partir de un hecho. Y eso es bien importante en historia, ¿verdad? Aunque Nietzsche dice que no hay hechos, solo interpretaciones, pues aquí tenemos un evento que sucedió en 1889. Aquí les traigo una foto de una chica salvadoreña, Antonia Navarro. En 1889, ella hace una solicitud de examen para optar al grado de doctor en la Facultad de Ingeniería. Esta foto que tienen acá, que yo ahorita estoy señalando con el cursor, aquí tienen a Antonia Navarro, vecina de esta ciudad, estudiante de ingeniería, bueno, y solicita el examen para el doctorado. Debo decirles que el examen era pagado y el ministro de Instrucción Pública le exonera a ella del examen, de pagar el examen. Entonces, ella solicita el examen y procede a la presentación de su tesis sobre, para optar al grado de doctora en ingeniería topográfica, con una tesis, digamos, de astronomía. O sea, decir que en realidad era una tesis científica, voy a decir, pues no era una mujer que se estaba graduando de literata o de humanidades, ¿verdad? Era una tesis de ciencia, de ingeniería. Y dice ella, al emprender la carrera de ingeniería, no me han arredrado las ridículas preocupaciones de que por desgracia participa una considerable parte del público. Sí sentía, dice, una natural desconfianza de mis débiles fuerzas al penetrar el escabroso campo de las matemáticas superiores. Aquí quiero destacar 2 cosas. Esta chica, salvadoreña, en una carrera de ingeniería, enfrenta, con las palabras de ella, ridículas preocupaciones que el público expresa al ver a una mujer en la universidad, pero no solo en la universidad, sino al ver a una mujer en el campo de la ingeniería, pero no solo la ingeniería, sino la ingeniería topográfica, lo que suponía que esta mujer tenía que ir a medir terrenos, andar en campo y las preocupaciones de ¿y qué está haciendo esta mujer en la calle? Entonces, esto es importante porque ella fíjense, con este texto, con este párrafo, ella inicia la presentación de su tesis doctoral. Y la tesis doctoral no es otra cosa más que un estudio, digamos, una actualización de un libro de astronomía que era utilizado prácticamente en América Latina, en todos los estudiantes de astronomía, que ella, al hacer observación, se da cuenta que la posición y la latitud del Salvador, el fenómeno de la luna de las mieses, no corresponde a lo que está escrito, porque el libro era de Estados Unidos. Entonces, esto es bien interesante que ella lo pone como parte del planteamiento de su problema de investigación. La mayor parte de los textos que corren en manos de la juventud han sido escritos en el extranjero, ¿verdad? Y están arreglados a las condiciones de aquellos países. Muchos de los fenómenos astronómicos, para concretarse ella, su objeto que era el fenómeno de la luna de las mieses o la luna de las cosechas, de por ahí por septiembre, están expuestos bajo un punto de vista que no corresponden a nuestra posición geográfica. Y advierte, si el profesor no tiene especial cuidado, el alumno adquiere ideas que después no corresponden con la observación.
Este punto de partida le sirve a ella para plantear el problema y para justificar por qué ella hizo una tesis donde demuestra con una serie de fórmulas matemáticas y de ecuaciones que en El Salvador ese fenómeno no se observa como está escrito en el libro. Esto es bien importante porque tenemos a una mujer inscrita en la universidad optando por un doctorado en ingeniería topográfica en un examen, ¿verdad? Con un jurado que estaba compuesto básicamente por varones, ¿no? Entonces, ella presenta su tesis y aquí tenemos el acta de aprobación de Antonia Navarro. Interesante que acá van a perdonar la calidad de la foto, no se mira muy bien, pero sí podemos ver, por ejemplo, acá donde está el cursor, el acta está hecha estándar, digamos, estaba pensada para que quienes se graduaran eran varones, ¿no? En cumplimiento del auto que antecede a admitir ¿verdad? Al señor, pero aquí tuvieron que tachar y poner a la señorita, una tachadura para poner la señorita Antonia Navarro. El examen fue a las 4 de la tarde, la interrogaron durante 1 hora y media y salió aprobada por unanimidad. Esto está aquí puesto escrito, ¿verdad? Aprobada por unanimidad. Y le dieron el diploma de doctor en ingeniería topográfica el 20 de septiembre de 1889. Es importante decir que era un hecho inédito en El Salvador, tanto que el presidente Menéndez de ese momento le manda a la banda municipal para celebrar la graduación de ella y hacen una fiesta, tienen un baile para celebrar la graduación de Antonia Navarro. La noticia sale en varios periódicos e incluso, y aquí voy a conectar ya con el tema de la masonería, la noticia la recoge esta mujer se llama Emilia Serrano, conocida también como la baronesa de Wilson, que en sus era una mujer de mucho dinero, pues quedó viuda, quedó con mucha plata y le gustaba viajar, recorrió América Latina e hizo un libro que se llama América y sus mujeres. Y en ese libro ella fue recogiendo mujeres destacadas con las que ella se iba encontrando en sus viajes. Y resulta que en este libro, América y sus mujeres, la baronesa de Wilson recoge la historia de Antonia Navarro. En la página 384 del libro, ese libro está disponible en los archivos de Internet, está en parte de lo que han digitalizado los archivos de Google, está disponible para que cualquiera lo pueda bajar. Y aquí yo he sacado un poco más grande el texto donde dice: Antonia Navarro ha sido la primera dama en Centroamérica que ha seguido carrera científica hasta graduarse como ingeniero, después de un examen minucioso sostenido con valor y sabiduría. Y ojo con esto, y en nuestra España se prohíbe a la mujer aspirar a tan nobles y honrosos resultados. Se le cierran las puertas de los institutos universitarios, retrocede a los tiempos primitivos y poco faltará para que se considere tiene suficiente con saber firmar y leer el libro de oraciones. Esta declaración es muy importante porque hay que decir que en España, si una mujer, en ese momento, si una mujer quería estudiar en la universidad, tenía que pedir permiso al ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no daba permiso, no podía entrar. Entonces, algunas de las mujeres, entre ellas Concepción Arenal, se disfrazaban de varones para poder ir a la universidad. Y en cambio aquí en América, pues en El Salvador concretamente, la baronesa de Wilson se da cuenta de que Antonia Navarro se había graduado con honores, con toda pompa y con la celebración del gobierno de turno. Entonces, esto es bien importante porque uno dice, bueno, ya todo esto, ¿cuándo va a empezar con el tema de la masonería, verdad? ¿Qué relación tiene esto? Bueno, pues es que tiene mucha relación porque la baronesa de Wilson era masona. Y entonces ahí vamos a empezar a entender la vinculación entre este espacio de sociabilidad o secta, como les llaman algunos, y este movimiento hacia la instrucción intelectual femenina. Entonces, como repito, me voy a concentrar en un momento de la masonería salvadoreña, solo en el momento, estos pocos años, poco más de 15 años del siglo XIX. ¿Qué me llevó a mí a pensar que la masonería era importante? Hay una escritora, bueno, antropóloga, también historiadora guatemalteca, Marta Elena Casaus,
que justo mientras yo estaba haciendo mi tesis doctoral visitó la UCA y nos presentó su investigación sobre redes intelectuales en Centroamérica. Y ella decía que las redes intelectuales desempeñaron un papel muy relevante en la reformulación de imaginarios nacionales y en la creación de nuevos espacios culturales. Entonces, yo considero que la masonería, es decir, en ese momento la masonería salvadoreña era una red intelectual. Eso es lo que yo quiero plantear y se los voy a mostrar ahorita con algunas informaciones y algunas fuentes que tengo. No sé ahorita cómo sea, no sé cómo fue en el siglo XX, no sé cómo fue en los años 50, lo que yo les puedo contar es lo que fue en este momento, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar la masonería como una red intelectual. Y para eso es importante ver que esa red intelectual se vio expresada a través del espacio de la esfera pública que en ese momento eran los periódicos. Hoy día podríamos decir las redes sociales, el Twitter, ¿verdad? Sobre todo Twitter, que es donde se manejan más las noticias, etcétera. La red de esfera pública estaba constituida básicamente por los periódicos. Y aquí yo les pongo 4 ejemplares o 4, sí, ejemplares de periódicos salvadoreños de ese momento. Y si se dan cuenta, acá están atravesados por una raya, ¿verdad? El periódico El Católico y La Caridad pertenecían al mundo intelectual católico, católico más conservador, digamos. En los periódicos, La Discusión y La Nueva Enseñanza y otros montones más, yo aquí solo pongo un par de puro ejemplo, pertenecían al mundo más de liberalismo de corte laicizante. Ya vamos a ver ahorita que estos eran liberales que andaban buscando la laicización del Estado salvadoreño porque veníamos de un Estado confesional, ¿verdad? De un Estado católico. Ya vamos a ver por qué esto se constituye en un debate entre estos dos grandes visiones de mundo, podríamos decir, ¿verdad? El mundo confesional, donde por supuesto los católicos conservadores no era que quisieran volver a la monarquía, ¿no? Ellos querían una república, pero querían una república católica, ¿verdad? Y los liberales, pues querían una república, pero laica. Entonces vamos a ver acá que este es el libro que Eugenia presentó al inicio, que ahí lo tienen, el libro que resume mi tesis doctoral. Dentro del libro, el capítulo 5 se dedica a analizar la presencia de la masonería en este contexto. Entonces, a eso vamos ahorita. Creo que es importante, algunos de ustedes mencionaba que el abuelo había estudiado en la Sorbona, ¿verdad? Y que ahí estaba la vinculación con la masonería. Creo que es importante decir que la masonería de la que yo voy a hablar está vinculada al Gran Oriente de Francia, ¿verdad? Al rito francés, no al rito inglés, no al rito de York, sino al rito francés. ¿Por qué digo esto? Porque el rito de York era un rito mucho más conservador, ¿verdad? Donde jamás se plantearon la participación femenina y nunca quisieron en ese momento abrirse a la presencia de mujeres, mientras que el Gran Oriente de Francia sí lo hizo. Y ese Gran Oriente de Francia es el que permeó, digamos, en nuestro entorno, en nuestro contexto en ese momento. Entonces, en 1881, del 12 al 14 de mayo, hubo un congreso, pero miren el nombre del congreso, Congreso Anticlerical. O sea, está clarísimo para dónde van, ¿verdad? Las orientaciones de los masones. Lo que buscaban era sustraer al Estado de la influencia eclesiástica católica. Definitivamente ese era como el gran tiro. Y para eso, por supuesto, tenían que hablar de la separación de la Iglesia y el Estado, tener su propio calendario de celebraciones cívicas, nada que tuviera que ver con los santos, ¿verdad? Que ahorita todavía nosotros tenemos celebraciones vinculadas a las fiestas católicas. El divorcio, que la iglesia lo consideraba imposible, ¿verdad? Porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y ellos miraban el divorcio como un trato, ¿verdad? Y un contrato civil, no tiene nada que ver con la iglesia. Pero lo más importante, y lo he puesto en negrita, es que buscaban reflexionar sobre medios para sustraer a la mujer de la influencia clerical.
Aquí había una gran preocupación de muchos textos y muchos periódicos e incluso sátiras muy fuertes, periódicos que estaban queriendo mostrar el peligro de que las mujeres estuvieran bajo la tutela de los clérigos, ¿verdad? El confesor, voy con mi confesor, y el confesor era el que prácticamente podía permitir o prohibir algo desde el confesionario, ¿verdad? Entonces había necesidad de pensar cómo sacamos a las mujeres de esa influencia nociva, dogmática, intolerante, ¿verdad? Del dogma católico. Entonces esto fue parte de ese congreso en 1881. Es interesante ver que acá, y aquí se empiezan a ver las redes en la Europa de ese momento. Giuseppe Garibaldi, que fue el unificador de la Italia del siglo XIX, fue el presidente del Congreso, él era masón, y puso bajo su protección el desarrollo de las logias de adopción. ¿Qué son las logias de adopción? Las logias femeninas, ¿verdad? Las logias de mujeres. Entonces, el Gran Oriente francés creó las logias para mujeres y se llamaban logias de adopción. Estaban bajo la, digamos, la protección de las logias masculinas. Y la misión de las masonas era instruir a las mujeres, en el caso de las mujeres italianas, en instruir a las mujeres en principios y doctrinas que combatieran las supersticiones, ¿verdad? Y que allanaran el camino hacia el progreso. Aquí está un poco digamos, ya la concreción a la parte más cotidiana de este ideal de la masonería. Esto fue en Italia, pero en Francia, esta mujer fue vicepresidenta del Congreso, ¿verdad? Esta era una mujer periodista. Si se fijan acá, donde pongo el cursor, acá está el símbolo de la masonería, ¿verdad? Ella también era de las logias de adopción, participó en el Congreso y fue una periodista muy reconocida en Francia y participó en las luchas por las mejores condiciones para las mujeres. Esto que pongo acá esta es una imagen de internet donde está la lápida de donde está ella enterrada. Esto es Francia, entonces ya tenemos Italia, tenemos Francia, pero también tenemos España. En España, el objetivo de las logias de adopción del Gran Oriente español, que también era correspondiente al Gran Oriente de Francia, es decir, del rito francés y no del rito inglés, que buscaban practicar la virtud, propagar la instrucción, ¿verdad? Dignificar al bello sexo, constituir una escuela libre, una escuela de educación social libre de toda clase de supersticiones. Las supersticiones estaban asociadas a ese mundo católico dogmático, ¿verdad? Logias o talleres, que son los espacios donde se reúnen, que habían femeninos, que eran las logias de adopción, pues imagínense los nombres, ¿verdad? Hijas de Minerva, hijas del Sol, hijas de Memphis, amigos de los pobres, ¿verdad? Bajo la protección del Gran Oriente. Y aquí tenemos a Concepción Arenal, justamente lo que yo les mencionaba, que colaboraba como escritora en la publicación periódica de las Hijas del Sol. Varias de estas logias o talleres femeninos tenían órganos de difusión, ¿verdad? Periódicos, boletines, y Concepción Arenal colaboraba con ella. O sea, era vinculada directamente con la baronesa de Wilson, que era masona. Entonces aquí empezamos a conectar, ¿verdad? Ese mundo en España, en Italia, en Francia, y nuestras élites en el siglo XIX miraron hacia allá, miraron hacia Francia, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo como parte del contexto. Menciono ahorita a Roberto Valdés, que lo mencioné hace un rato cuando estábamos comentando al inicio. Roberto Valdés comenzó a trabajar sobre el tema de la masonería, más o menos es su tesis doctoral también, hacia 2010, 2015, y él constató que la presencia de la masonería en El Salvador se puede rastrear al menos desde 1871, ¿verdad? Roberto incluso viajó a Granada, a Colombia, a Cuba, para ver los registros de las logias y cómo se habían conformado el Gran Oriente de Centroamérica, el Gran Oriente centroamericano, que era donde pertenecía El Salvador. La afiliación masónica de funcionarios de gobierno a lo largo de los periodos del llamado liberalismo radical o laicizante, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay 3 gobiernos sucesivos que le apostaron a políticas públicas que sustrajeran al Estado de la influencia clerical.
Constató también la participación directa de varios de estos intelectuales en la implementación de medidas que llevaron a cabo la laicización del Estado salvadoreño. Hasta ese momento, ¿verdad? Ya después hubo muchos procesos de reversión, pero en ese momento esto es lo que podemos decir de este periodo. Y por último, también constató que había habido una respuesta de rechazo radical de los intelectuales del catolicismo más conservador a la masonería, porque la masonería tenía el proyecto de la laicización del Estado, ¿verdad? Entonces, los republicanos católicos no querían un Estado laico, ni los hombres ni las mujeres. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Dónde se ve la incidencia de la masonería en El Salvador? Ya vamos a llegar a la parte de la instrucción intelectual, pero esto me parece importante para ver el contexto. Estos son trabajos también de Roberto Valdés. Primero, hay una noción de una república inclusiva. No necesita ser católico para ser ciudadano. Cualquiera puede ser ciudadano y en la escuela no necesitamos aprender el catecismo Ripalda, sino que tenemos que aprender, pues, ciencias, ¿no? Esa es un poco la propuesta de la masonería. Las logias o talleres en ese momento eran una especie de laboratorio para modelar una convivencia en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. A las masonerías, a los talleres en ese momento podía entrar cualquiera de cualquier clase social. Aquí el secretismo al que ustedes hacen mención era justamente porque la iglesia estaba encima, ¿verdad? Si el catolicismo estaba encima de este grupo de intelectuales que estaban queriendo una república laica, obviamente tenían que trabajar en secreto. Entonces, esto es bien importante también ubicarlo en el tiempo, ¿verdad? Pensar la acción social como responsabilidad estatal y no eclesiástica, es decir, no por caridad hacemos las cosas, sino porque es deber del Estado. Entonces ellos, en su gestión pública, durante los gobiernos de estos, que estuvieron estos masones presentes, pues la creación del asilo Sara, como creación estatal, no de la iglesia, ¿verdad? Se creó en 1885 y allí habían participantes de la logia Excelsior número 17, la creación de la Cruz Roja con participantes de la logia Progreso número 5. Tenemos también la defensa del libre pensamiento frente al dogma religioso. Aquí tienen ustedes a Francisco Esteban Galindo, que fue el que hizo la Cartilla del Ciudadano. ¿Se acuerdan esto? Que era una especie de catecismo, pero cívico, ¿verdad? Donde la gente se aprendía de memoria también los deberes de la ciudadanía laica. Pues no puede existir pueblos libres sin individuos libres, ni individuos libres con razas y conciencias esclavas. Entonces había que sacar el error del pensamiento, y el error era la superstición y el dogma católico. Este discurso lo hizo Francisco Esteban Galindo cuando inauguraron la Biblioteca Nacional de Guatemala en 1880. Una gran movilidad entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, bueno, Centroamérica en general. Y Galindo pertenecía a la logia masónica Constancia número 40 de Guatemala y Caridad y Constancia 18 en Santa Tecla. Entonces, se movían y donde estaban buscaban siempre el taller al cual pertenecer para mantener el contacto entre esta red intelectual. Por último, digamos, ya con esto cierro con los trabajos de Valdés, de Roberto Valdés, una nueva representación de la mujer en la sociedad. Esto es bien importante. Aquí les tengo una fotografía que también circula públicamente en internet, que es de la revista de la Masonería Italiana. Este es de 1877, si no me equivoco. Y ellos ya tenían rato de estar publicando sobre la aspiración de la masonería para las mujeres. Y aquí lo tengo, se los puse acá como una cita textual de un número de 1869. El fin de la masonería es el perfeccionamiento social y en particular la emancipación de la mujer. Para lograrlo resulta indispensable que la mujer, parte integrante y factor clave de la humanidad, aporte sus propios esfuerzos con miras a impulsar esta evolución favorable a su sexo. Y aunque no se den hoy las condiciones necesarias, la conseguirán por medio de la instrucción. Aquí empezamos a conectar el tema de instrucción y ya vamos a ver la diferencia entre educación e instrucción. Entonces, a través de la instrucción, la mujer podrá así desarrollar sus fuerzas intelectuales y llegar a conocer sus derechos y deberes para con la humanidad.
hasta ese momento, o incluso hoy día todavía tenemos algunos pensadores, algunos gente que escribe columnas de opinión en algunos periódicos, donde hace esta diferenciación entre que no solo basta instruir, ¿verdad?, sino que hay que educar. Cuando hablamos de instrucción, hablamos de la formación y el desarrollo de las potencias cognitivas, digamos. Y la parte de la educación habla más en este contexto de la moral, de la formación de la actitud, de la parte ética, ¿no? Entonces, aquí tenemos digamos, una toma de distancia de la concepción de educación en ese momento, que la masonería empieza a decir las mujeres necesitan instruirse y no solo educarse. ¿Sí? Aquí empieza el vínculo más claro y se va a ir haciendo más claro en la medida que avancemos. Entonces, ¿cuál es la incidencia de los masones salvadoreños en la instrucción intelectual femenina en este momento? Bueno, vamos a hablar concretamente de la sucesión de 3 gobiernos de tendencia liberal laicizante, el de Santiago González, el de Rafael Saldívar, que tuvo 2 periodos, y el de Francisco Menéndez. 3 grandes debates o 3 grandes preguntas o 3 grandes dilemas, digamos, de la sociedad salvadoreña en ese momento. ¿Estado confesional o Estado laico? Todos queríamos un Estado republicano. Nadie quería volver a la monarquía. Pero bueno, algunos cuantos tal vez, pero en su mayoría digamos que estábamos claros que queríamos una república. Lo que no teníamos claro era si queríamos que la república fuera católica o fuera laica. El catolicismo más conservador obviamente quería mantener el Estado confesional. Y los liberales de tendencia laicizantes, en su mayoría masones, decían, no, el Estado tiene que ser laico para que sea incluyente, porque ¿qué pasa si hay gente de otras religiones? Primer gran punto de polémica. Segundo, libertad de enseñanza o enseñanza laica obligatoria. Por supuesto, el mundo católico abogaba por la libertad de enseñanza para que permitieran la educación católica. Ellos decían, no, pues si la educación, tenemos derecho a educar a nuestros hijos en el catolicismo, ¿verdad? Entonces debería haber libertad de enseñanza. Los liberales laicizantes decían, no, la educación pública tiene que ser laica y obligatoria para erradicar ese dogma del catolicismo y la influencia clerical. Otro punto polémico, ¿verdad? Y el tercer punto polémico, que es el que nos interesa a nosotros en esta presentación, es ¿qué va a pasar con la escuela de mujeres? ¿Las vamos a dejar con educación o les vamos a abrir a la instrucción intelectual? Sería injusto decir que el mundo católico no educaba a las mujeres. Claro que las educaba, ¿verdad? Las educaba para los derroteros del mundo católico, que la mujer fuera esposa, buena madre. Para que fuera buena esposa y buena madre no necesitaba saber ciencia, solo necesitaba leer el catecismo Ripalda, algunos rudimentos de escritura para llevar cuentas, aritmética para llevar las cuentas de la casa, pero no necesitaba nada más, ¿verdad? En el mundo católico la función de la mujer era doméstica, exclusivamente doméstica, de crianza. Pero en el mundo de la masonería, cuando hablan ellos de emancipación de la mujer, es que la quieren también como un agente del desarrollo y del progreso de la república. Entonces, para eso necesitan mujeres instruidas intelectualmente, porque si no, el dogma católico las iba a cerrar al progreso. Y acordémonos que el siglo XIX es justamente cuando desde el Vaticano, el Concilio Vaticano I, por cierto, que renueva el Concilio de Trento, que había sido el último, el Vaticano I, cierra todas las puertas a la modernidad. De hecho, la hace anatema a la modernidad y condena todas las lecturas que tengan que ver con la laicidad, con la ciencia, con la modernidad. O sea, se cierra de una manera impresionante. Entonces, obviamente entendemos por qué una red intelectual como la masonería necesitaba mantenerse en secreto con códigos y con símbolos, ¿verdad? Que no se dieran mucho a conocer en el mundo, en la cotidianidad. Entonces, por su rol como primera formadora en el ámbito doméstico, en este momento la mujer fue territorio de disputa entre 2 tendencias. Por un lado, los liberales católicos defendieron la libertad de enseñanza para mantener la educación religiosa y mantener a las mujeres como garantes de la moral.
Y por otro, los liberales de tendencia laicizante promovieron la instrucción intelectual para liberar a la mujer de la ignorancia y el fanatismo religioso. Ustedes pueden revisar periódicos del siglo XIX, como les puse ahí, la discusión es fabuloso porque la discusión era el órgano de difusión de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional y tienen unos editoriales súper fuertes, ¿verdad? Muy, muy potentes, criticando ese sometimiento de las mujeres al fanatismo religioso, ¿verdad? Las supersticiones, porque claro, tampoco es que las mujeres estuvieran formadas en la teología católica, ¿verdad? Simplemente eran herencias de costumbres, de ritos, de devociones piadosas, pero que no tenían un sustento, digamos, doctrinal muy elaborado, sino más bien bastante básico, y que rayaba con la superstición, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo. Entonces aquí tengo una joyita de Monseñor Miguel Vecchiotti, era canónigo penitenciario, publicaba en La Verdad, sus editoriales son imperdibles para entender un poco el contexto. Fíjense bien este editorial, hay de la mujer que extraviándose del camino que le ha trazado el Creador, pues obviamente el Creador le ha trazado a la mujer, crecer y multiplicados, ¿verdad? Llegase a corromper su corazón por una efímera y falsa educación, que es la educación que proponían los liberales laicizantes, se hallará en instrumento ciego que, anhelando romper los sagrados vínculos domésticos, civiles y religiosos, quiera valerse de la mujer como quien puede arruinar a la familia y a su origen y promover la depravación, ¿no? Porque lo que pasaba con este modelo de instrucción femenina es que empezaba a abrirle las puertas a las mujeres como Antonia Navarro y de repente esta mujer dijo, quiero ser ingeniera. Quiero ser ingeniera y andar midiendo terrenos en lugar de estar en casa cuidando niños. Entonces, obviamente, para el catolicismo de ese momento, ahí había una depravación, porque la mujer estaba considerada para ser madre y esposa. Y esta mujer que tenía que andar midiendo terrenos y subiendo volcanes con Santiago Barberena y compañía, ¿verdad? Sus profesores, ¿por qué tenía que andar en la calle? ¿Verdad? Esta educación, esta instrucción le había torcido ese camino que el Creador le había trazado. Entonces, era una preocupación, digamos, seria, pues, es decir, ahorita nosotros podríamos decir qué barbaridad, qué cerrazón, pero en ese momento se estaba, digamos, confrontando dos visiones, dos cosmovisiones en estos dos grupos. Entonces, este es un cuadrito un poquito, no es tan enredado como parece. Yo hice un ejercicio de identificar cómo se articulaban las redes intelectuales del liberalismo católico en ese momento. Y vamos a decir que acá, digamos en este círculo de acá del centro, vamos a tener a Tomás Pineda y Saldaña, que era el obispo de ese momento, José Luis Cárcamo, Miguel Vecchiotti, que ya lo vimos hablar hace un rato, Baltasar Rodríguez y José Antonio Aguilar, todos eran intelectuales del catolicismo. Digamos que se miraban influidos, por eso la dirección de las flechas, se miraban influidos por lo que leían también ellos, y leían especialmente canónigos franceses. Monseñor Dupanloup, 1882, escribe un texto antimasónico, ¿verdad? Que también viene, y aquí lo citan en los periódicos, tenemos textos de Monseñor Dupanloup, la encíclica de León XIII sobre la autoridad política, ¿verdad? En 1881, Jan Gom, el Catecismo de la Perseverancia, fíjense, Catecismo de la Perseverancia, ¿verdad? Frente al ataque de la masonería y de la modernidad y del liberalismo hay que perseverar. Entonces había un Catecismo de la Perseverancia y por supuesto el Catecismo de Jerónimo Ripalda, escrito en 1618, pero que era parte del plan de estudios del sistema escolar nuestro, ¿no? Era parte digamos, sí, de las materias que se estudiaban en el catecismo Ripalda. Y entonces, a su vez, estos influyen en la sociedad salvadoreña, en la opinión pública, porque, aquí están las flechas, ¿verdad? Produjeron varios periódicos, el periódico La Caridad, La Fortuna, El Católico, el Boletín de las Sociedades Católicas y el periódico La Verdad, todos son de tendencia del catolicismo conservador. Acá en esta línea tenemos 4 periodistas, no son salvadoreños. Eusebio Blasco es español, Juan Montalvo es ecuatoriano, Pablo Subieta es boliviano y Manuel Carreño es venezolano. Manuel Carreño les debe sonar
porque él es el que escribió el manual de buenas maneras, ¿cómo se llama este? Sí, el manual de Carreño, lo que conocemos como el manual de Carreño. Entonces estos, fíjense que curiosamente, en términos políticos eran liberales, ¿verdad? Definitivamente republicanos y querían un liberalismo económico, pero en términos culturales se acercaban mucho al conservadurismo católico. Entonces vamos a tener muchos textos de Eusebio Blasco, Juan Montalvo, Pablo Subieta y Manuel Carreño criticando a las mujeres que empezaban a salir del ámbito doméstico. Entonces hay una crítica consistente con respecto a esta ruptura que las mujeres empiezan a hacer del mundo de lo doméstico y salir al mundo, a la esfera pública. Por otro lado, tenemos a Darío González, secretario de Instrucción Pública en el 75, y vean esta declaración de Darío González, que es una maravilla. Es un error creer que la educación de la mujer debía ser limitada y diferente de la del hombre. Esto induciría a admitir que el espíritu tiene distintos sexos, como el cuerpo. La inteligencia de las mujeres es susceptible, como la del hombre, a penetrar los más escondidos arcanos de la ciencia humana. Este fue ministro de Instrucción Pública, pues digamos, podríamos decir hoy ministro, en ese momento era secretaría, entonces era secretario de Instrucción Pública. Esta era la visión. Y con esta visión empezaron a impactar, digamos, en el sistema escolar. Este es el enredo del liberalismo laicizante. Los salvadoreños son estos de acá. Este es el centro, ¿verdad? Aquí tenemos a Santiago González, Rafael Saldívar, Francisco Esteban Galindo, Rafael Reyes, Antonio Castro, Pedro García, Baltasar Estupiñán y Manuel Delgado. Todos estos son nombres que van a ver ustedes aparecer con mucha frecuencia en los periódicos de tendencia liberal progresista en El Salvador del siglo XIX, al menos en esta época en la que yo le he trabajado. ¿De dónde vienen sus influencias y de dónde se nutrían estos pensamientos o esta red intelectual? Vamos a tener que esta gente estudió en la Facultad de Derecho de la UES. Los que están en rojo eran abogados, estudiaron en la Facultad de Derecho de la UES y fundaron el diario La Discusión. ¿De dónde se nutre la Facultad de Derecho de la UES? Eso es bien interesante. Arens, que era un alemán que trabajaba la filosofía del derecho, encontramos varios referentes de textos de Arens que estaban nutriendo la parte teórica de la Facultad de Derecho y a su vez Arens había sido discípulo de Krauss, Christian Krauss, que fue uno de los fundadores de la masonería del rito francés en Alemania. Él escribe un texto que se llama El ideal de la humanidad en 1811 y ese texto es fantástico. Yo obviamente no puedo alemán, pero lo leí en español, su versión en español, y habla especialmente de la emancipación de las mujeres y de la necesidad de poner al mismo nivel. Si queremos democracia, dice Krauss, necesitamos elevar al mismo nivel a la mujer, porque si no, no podemos tener democracia si hay uno de los géneros que está en desiguales condiciones. Entonces, esta idea de Krauss, que a su vez informó a Froebel, que es este pedagogo que empezó a pensar también una nueva escuela, una escuela distinta, una escuela más activa, una escuela más de convivencia. Froebel, Agustina Charvin, que fue la primera fundadora de un kinder aquí en El Salvador, traída por Rafael Saldívar, puso el primer kinder froebeliano aquí en El Salvador. Entonces, si vemos las conexiones, ¿verdad? Ahí sí que, ¿dónde va el lazo? Va que va, ¿verdad? Vamos a tener acá una red de intelectuales, Santiago González, y por eso lo pongo en verde acá, ligados con él, porque él puso a Darío González como ministro de Instrucción Pública, trajo a Elena von Daniels, que era belga, a trabajar aquí con la Escuela de Institutrices, y Fernando Velarde, que trabajó en la Escuela de Maestros, en la Normal de Maestros. Él tenía un texto que se llamaba Poesía y la religión del porvenir, él era masón, y fue prohibido ese texto. Fue prohibido ese texto por Monseñor Vecchiotti y por José Luis Cárcamo, de los que vimos antes en la anterior. Entonces, vemos acá cómo se teje esa red de intelectuales a través de lecturas. Puede que nunca se hayan visto,
¿verdad? Pero leían esos textos, estaban imbuidos en esas discusiones y conectaban. Por ejemplo, Rafael Saldívar, bueno, sí trajo a Agustina Charvín y durante la presidencia de Saldívar, la baronesa de Wilson visitó El Salvador. Estuvo acá, desembarcó en el puerto de la Libertad, la fueron a recoger, la trajeron, hicieron un baile en Santa Tecla en ese momento para celebrar su visita, ¿no? Y ella tenía un libro que se llamaba Perlas del Corazón y resulta que Manuel Delgado, que en ese momento estaba como asesor del Ministerio de Educación, dice, bueno, pues Las Perlas del Corazón va a ser un libro que todo el sistema de instrucción pública va a leer, ¿eh? Y lo designaron como un libro de texto para las escuelas. La baronesa de Wilson era masona. Entonces, ahí tenemos esa conexión, ¿verdad? De mujeres y de hombres vinculados a este pensamiento del ideal de la humanidad que sustentaba también la masonería de rito francés. Aquí más concretamente vamos a ver a estos intelectuales. Baltasar Estupiñán de la Logia 40, Constancia 40, fue ministro de Instrucción Pública. Rafael Reyes de la Logia Progreso número 5 fue profesor de álgebra en la Normal de Institutrices. Rafael Saldívar de la Logia Excelsior fue presidente. Manuel Delgado del Excelsior número 17 fue miembro del Consejo de Instrucción Pública. Antonio Castro, subsecretario de Instrucción Pública, Andrés Van Severen, inspector de Instrucción Pública, y Rafael Mesa, ministro de Instrucción Pública, todos pertenecientes a logias masónicas. Entonces, demasiada casualidad, demasiada coincidencia, podríamos decir, ¿verdad? Pero parecería que cuando se estudia este fenómeno en otros países de América Latina, también encontramos esa disrupción que estas redes de intelectuales masones hicieron en nuestros espacios. Si ustedes ven la masonería mexicana también, ¿verdad? Pasó eso también en México justo en este mismo periodo. Entonces, ¿qué hicieron estos? Mientras estuvieron en estos cargos, ¿qué fue lo que lograron hacer? Y esto es lo importante, ¿verdad? Porque no solo se trata de discursos, sino de los hechos. ¿Qué hicieron? Y esto lo rastreé yo en los diarios oficiales, hay una colección ya digitalizada de diarios oficiales. Pues en 1875 fundaron la Escuela de Formación de Maestros e Institutrices con Elena Fondaniels a la cabeza. En 1880 se crearon los 4 colegios de señoritas, lo que podríamos hoy llamar las secundarias, en los principales cabeceras departamentales del país. En 1880 también se hace la ampliación de los planes de estudio en las escuelas de niñas. Los varones ya tenían esta formación, pero las escuelas de niñas comienzan a tener geografía, física, filosofía, álgebra y matemática. Ahora entendemos por qué Antonia Navarro en 1889 puede ser ingeniera. En 1884, lo que decíamos antes, el primer kindergarten frobeliano, ¿verdad? Con esta francesa. Y en 1886 se promulga la Ley de Educación Secundaria. Y esto es bien importante. Aquí hay, podríamos decir en palabras actuales, una política pública de discriminación positiva. Las señoritas que se propongan ganar cursos en la instrucción secundaria no pagarán matrículas ni derecho de examen. La matrícula y derecho de examen en ese momento andaba por los 3 pesos, digamos, pero 3 pesos era lo que ganaba una lavandera en una semana de trabajo. Entonces, podemos entender que no era fácil, ¿verdad? No era barato. Entonces, el hecho de tener una exoneración de pago era una política de estímulo para aquellas niñas que quisieran cursar bachillerato. Entonces, vemos que entre el año 1875 y 1889 hay un aumento de matrícula, de escuelas y de matrícula de niñas, de 50 a 225 y pasar de 2.600 niñas a 9.000 niñas inscritas en términos de pues más o menos 15 años, digamos, pues es significativo, ¿no? Mucha gente me dice, pero eso no era suficiente. No, no era suficiente. Definitivamente no era suficiente. Pero hay un incremento. Y el problema es que nosotros le seguimos cobrando al pasado lo que no dejó hecho, ¿verdad? Y ahí podríamos decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros ahora? Pero bueno, lo que quiero mostrar acá es esta consistencia entre el discurso de la instrucción intelectual de las mujeres y los hechos que acompañaban este discurso.
Entonces, vamos a ver ya hacia 1895 la Escuela Superior de Niñas. Aquí tenemos, se hizo una revista, un órgano de difusión de estas ideas, la revista La Escuela del Salvador. Profesoras de la Escuela Superior de Niñas, estudiantes, y Adela Orantes, que fue la primera directora de esta escuela. Estos son fotos de esta revista. Esta revista está en colecciones especiales de la UCA. Y, por ejemplo, empezaban ya hacia 1885 en adelante, vemos discursos de las niñas que al finalizar el año escolar daban un discurso, ¿no? Era parte del rito del cierre del año. Y aquí tenemos esto que es espectacular, de una niña que lastimosamente no tenemos el nombre porque el reportero solo dice una alumna de la escuela de niñas, que fue publicado en la República del 1885. La mujer posee idénticas aptitudes intelectuales que el hombre. Si olvidan las faenas del hogar para consagrarse a las especulaciones del pensamiento, llegaría a esa paridad intelectual que le niega el egoísmo, el despotismo del hombre. La inteligencia y el ingenio, como ha dicho un escritor, no reconocen sexo. Este es el discurso de una de esas estudiantes al final del año escolar, que me parece que si ustedes lo leen podrían decir, ah, esta es una feminista, ¿verdad? Pero el feminismo en ese momento no existía en El Salvador. Y luego este otro texto con el que quiero cerrar esta presentación de Concepción Mendoza es la importancia de la historia. Es la tesis presentada en su examen de bachillerato en Ciencias y Letras en 1886. Concepción Mendoza fue también estudiante de medicina en la Universidad Nacional. Lastimosamente no aguantó la presión social y se retiró. No hizo, creo que más de 2 años. Pero este texto me parece bien interesante, como para cerrar esta conversa de ahorita, o mejor dicho, dar paso a la conversa después de la presentación. Seríamos injustos si no reconociéramos los beneficios que debemos a las generaciones pasadas, si no agradeciéramos el legado de los pasados siglos, que los pasados siglos nos han transmitido, siempre aumentando con nuevos y más preciados conocimientos. A nosotros nos toca no solo conservarlo, sino aumentarlo y enriquecerlo para entregarlo a quienes nos sucederán y que deben realizar lo que a nosotros no nos fue dado hacer. Y cuando la futura generación reciba la valiosa suma de conocimientos que les legaremos y nuestros sucesores hayan resuelto los arduos problemas que les dejamos planteados, como nuestros padres lo hicieron con nosotros, bendecirán nuestros nombres a su vez, como nosotros lo hacemos con los que nos hicieron bien. Entonces, yo quisiera cerrar simplemente dejando un segundito para reposar estos pensamientos que hemos conversado ahorita y preguntarnos qué cosas de lo que vimos yo ya sabía, qué me sorprendió, que no sabía obviamente, y si hay dudas que surgen como para empezar la conversación. Así que lo dejo por acá. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Olga, por esta interesante exposición. Y vamos a ver en el chat, a partir de seguramente preguntas que se han ido planteando los presentes, y además bajo las preguntas que tú nos planteaste al final. Vamos a leer entonces los comentarios y preguntas que tenemos en el chat. Quiero comenzar primero con las preguntas. Bueno, María Santa Cruz ha enviado, no, o Riquelme fue el que envió los 2 textos de masonería que envió Olga. Muy bien, porque preguntaban por eso, sí. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué relación existe entre la masonería y Madame Blavatsky? Luego voy a exponerte unas 3 preguntas para ver si sumamos respuestas. Antonia Navarro se graduó el día de mi cumpleaños, dice Dago. Increíble, la primera doctora ingeniera, la primera candidata a la presidencia, aún así el único país de Centroamérica con nombre masculino.
Ese es un comentario. Adalberto Melara dice, la Iglesia, después de un proceso, sí permite la discusión del matrimonio. Dagoberto dice, cuando me mencionan la contribución social de personajes históricos que pertenecen a determinada logia, se podría concluir que esas iniciativas eran de la logia o solo eran iniciativas individuales de miembros de la logia determinada, de una logia determinada. Otra pregunta de Dago, ¿se identificaron los masones con alguna línea religiosa? ¿Hubo dentro de la masonería expresiones cercanas al ateísmo? Si quieres dejamos hasta ahí, Olga, para dar respuesta. Perfecto. Sí, miren, cuando uno empieza a meterse en estos temas, definitivamente quisiera tener la vida entera para poder entrar a estos archivos y seguir respondiendo a estas preguntas que ustedes están haciendo. Voy a intentar responder con lo que tengo conocimiento y si no los remito a otros espacios. Que si tuvieron una línea religiosa, los del rito de York sí, tenían que ser creyentes y de la línea del cristianismo. Los del rito francés no. Por eso les decía yo que el rito francés es considerado un rito mucho más, digamos, más progresista, ¿verdad? ¿Tuvieron línea religiosa? Estos del rito del Gran Oriente francés, no. De hecho, era digamos, talleres inclusivos o logias inclusivas. Podían ser creyentes o no creyentes de cualquier religión, agnósticos. No había mandato religioso ahí. Por eso les digo, era una red de intelectualidad, ¿verdad? Donde compartían un ideal de humanidad. Y por eso les puse digamos, la línea directa de esta sustentación de este filósofo alemán de Christian Kraus, donde tiene toda una visión de progreso basado en la equidad, en la interacción de hombres y mujeres, ¿verdad? Es decir, incluso en la democracia pensada de manera inclusiva, no excluyente, ¿verdad? Entonces, en este rito al menos no tenían ninguna línea de confesionalidad, vamos a decir. Podía haber gente religiosa, pero las logias no eran confesionales, al menos en el rito del Gran Oriente francés. Que si los aportes eran de la logia o de los individuos, pues en realidad no sé, no lo podría yo decir, ¿verdad? Si eran individuales o de las logias. Creo que no eran de las logias y que podía ser que una logia, por ejemplo, dijeran, bueno, vamos a hacer nuestra acción social y vamos a construir el asilo, ¿verdad? No sé cómo sucedió. Lo que sí sabemos es que la gente que pertenecía a esa logia estaba vinculada con la creación del asilo. Entonces, lo que me parece a mí que las logias tenían eran justamente esos espacios para discutir el marco de comprensión de una nueva manera de entender las relaciones en una república, la convivencia en una república. Entonces, a partir de ahí, si tú estabas trabajando en el gobierno, pues llevabas ese ideal a ese espacio donde estabas, especialmente si pensamos en el Ministerio de Instrucción Pública, ¿verdad? Pues necesitamos que las mujeres empiecen a instruirse intelectualmente, porque es congruente con el ideal que nosotros tenemos, ¿verdad? De equidad, de inclusión. Entonces no podrías decir si es individual o es de la logia, pero sí estamos claros que en esas logias se discutían estas ideas que posteriormente fueron dando, digamos, fruto en estos espacios concretos. Madame Blavatsky ya es siglo XX, ¿verdad? No podría yo decir, digamos, mejor dicho, ya la ubico yo en el siglo XX más vinculada al tema de la teosofía, los primeros años del siglo XX. No he estudiado el personaje de Blavatsky, quien tenía, bueno, y aquí hago una alusión directa a Otto Mejía Burgos, que acaba de fallecer hace pocos meses. Él tiene una aproximación muy interesante a los intelectuales del primer mandato de Martínez. El texto se llama Aliados por Martínez. Y
Otto Mejía Burgos estaba explorando la teosofía, que es donde está más vinculada a Blavatsky. Entonces, si quieren ustedes profundizar en esto, busquen los textos de Otto Mejía Burgos. Creo que fueron publicados en la revista Identidades, en varias identidades, cultura, identidades y realidad, si no me equivoco. Mejía Burgos tiene producción y su libro, Aliados con Martínez, ¿verdad? Ahí pueden profundizar en eso. Muy bien, también tenemos otras preguntas. Alma Rivera nos dice, ¿y solo las mujeres eran consideradas en el siglo XIX ideologizadas por la Iglesia, los hombres no? ¿Era un tema de roles de género? Patti Aguilar dice, muy interesante información, ¿puede dar ejemplos de mujeres masonas centroamericanas? Adalberto Melara nos dice, veo que menciona en tono despectivo a los autores de textos citados con los que no está de acuerdo. Dago dice, ¿qué requisitos existían para pertenecer a una logia en el periodo de estudio? Vuelvo a la pregunta, ¿son las obras de los funcionarios de gobierno que eran masones parte de una línea o agenda de la logia o eran iniciativas individuales de sus miembros? Te dejo allí esas preguntas. Gracias. Vuelvo a responder que no lo sé. No puedo responder esa pregunta. No puedo dar razón de eso porque tendríamos que tener mucho más fuente primaria para poder decir eso, ¿verdad? No puedo responder si fue iniciativa de uno o de la logia, ¿verdad? Lo que tenemos es lo que nos permite hacer esas asociaciones de estos masones que estuvieron ahí y que tomaron estas decisiones, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo la interpretación de que estos ideales, que también se comportaron de igual manera en varios países de América Latina, dieron como fruto este salto de la educación laica y de la instrucción intelectual femenina en el siglo XIX en varios países de América Latina. Lastimosamente no puedo responder contundentemente esa pregunta. Con respecto, me disculpo si en algún momento soné despectiva con algunos textos, no me di cuenta y tampoco registro en este momento qué textos, porque no tengo idea. Sinceramente, yo al contrario, les he dicho que, digamos, si yo me considero ahorita más cercana al pensamiento del liberalismo laicizante, no dejo de ponderar con mucho respeto y con mucho agradecimiento también a la red de intelectuales católicos porque pusieron también, digamos, un punto de consolidación de un Estado salvadoreño y gracias a eso se dio el debate intelectual. Entonces, ya digo, lamento, pero no hay para nada esa intención, no estoy despreciando a nadie, nada más solo para que no quede con esa idea. Ejemplos de masonas en Centroamérica. Bueno, al menos en el tiempo en el que yo estudié, las logias de adopción no aparecen en el tiempo en el que yo estudié. Tal vez no tenemos todavía suficiente fuente donde nos pueda dar cuenta, así como habían logias de adopción en Francia, en España y en Italia, aquí no sabemos. Sí, mujeres masonas que vinieron, como la baronesa de Wilson, por ejemplo, ¿verdad? Y seguramente van a ir apareciendo, en la medida que sigamos investigando esto, van a ir apareciendo nombres. Pero hasta ahorita no sabemos de mujeres aquí pertenecientes a la masonería. Yo considero que por la respuesta tan fuerte de las mujeres católicas, hay un boletín de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que también está presente en Mujeres en Público, en el texto, es la presencia de las mujeres católicas o las madres católicas, algo así se llama el capítulo. Es la respuesta fuerte de estas mujeres que se oponían a la laicización del Estado. Entonces estas mujeres escriben cartas a la Asamblea Legislativa con una postura muy clara y muy fuerte, diciendo que así como pagan impuestos, así tienen derecho a elegir que la educación sea católica, ¿verdad? Que ellas tienen como ciudadanas derecho a que la educación sea católica. Entonces ahí tenemos un grupo de mujeres muy informadas que a partir de la Sociedad de San Vicente de Paúl empezaron a tener incluso pasantías. Entre ellas se iban a los diferentes departamentos a aprender a llevar cuentas, a aprender a hacer ejercicio de registro de las sesiones, las memorias,
fue un entrenamiento bastante fuerte para las mujeres en el ámbito de la beneficencia social, ¿verdad? De la beneficencia. Entonces, es un espacio de entrenamiento de mujeres tan interesante que incluso tuvieron su órgano de difusión, que fue el Boletín de las Sociedades de San Vicente de Paúl, e incluso se opusieron, ¿verdad? Como repito, a la laicización de la educación. Tema de roles, sí, definitivamente, ¿verdad? Es el imaginario católico ha pensado a las mujeres siempre dentro del rol de cuidado, de crianza, ¿verdad? De maternidad o de esposa, especialmente el modelo de familia del finales del siglo XVIII, ¿verdad? Es las mujeres para estar criando. Ese es un modelo de familia de lo que se llamó la burguesía, ¿verdad? Pero cuando nos topamos con las otras mujeres que no están en ese espacio o en esa zona de privilegio económico, sino que vamos explorando otras familias, otras maneras de enfrentar la vida en términos económicos, vamos encontrando también disrupciones, ¿verdad? A ese modelo. Obviamente no, pues no podían, había mujeres trabajando, campesinas, panaderas, lavanderas, o sea que tenían que moverse, vendedoras, comerciantes, que se quedaban en la casa no comían, ¿verdad? Entonces, creo que hay también una parte de un discurso muy fuerte donde se mantuvo o se quiso mantener a raya, digamos, el modelo de mujer más doméstico, pero que la realidad pues fue estallando esos moldes, ¿verdad? Hoy día, si ustedes pueden escuchar en los discursos religiosos, no estoy diciendo solo católicos, sino religiosos en general, van a poner siempre a la mujer vinculada al ámbito doméstico, ¿verdad? Pero en la realidad, pues ya todas ustedes y todos ustedes saben pues que las mujeres estamos en varios espacios, no sin dificultades, ¿verdad? Entonces sí, creo que pues sí, tiene que ver con roles. Que si solo las mujeres estaban ideologizadas, pues no lo creo. Yo creo que era una cuestión bastante generalizada, pero los intelectuales del mundo de la masonería, como ya mencionaron algunos de ustedes al inicio, en nuestra charla de inicio, pues también tenían acceso a otro tipo de instrucción, ¿verdad? Eh, a una instrucción más de corte ilustrado. Entonces tenían otras ideas, estaban en contacto con ideas, como repito, de España, de Francia, de Italia, de Alemania. Entonces, en la medida cualquiera, sea hombre o sea mujer, cualquiera que se exponga a otras ideas, a otras maneras de entender la vida, a otras maneras de entender los roles de género, va a ir cambiando su manera de pensar. Entonces, la gran preocupación de los liberales laicizantes, en este caso, salvadoreños, era las mujeres necesitan exponerse a otro tipo de instrucción, ¿verdad? Porque si siguen únicamente con la instrucción limitada que les da la Iglesia Católica, van a seguir pensando igual. Entonces necesitan exponerse. Por eso trajeron mujeres de Bélgica, de Francia, de Colombia, ¿verdad? Maestras que vinieron, que eran directoras de escuelas, que traían libros, ¿verdad? Traían libros de fuera y así uno leyendo un libro se podía conocer las historias de las reinas de Europa, por ejemplo, mujeres poderosas que habían estado rigiendo destinos en países europeos. Entonces las chicas empiezan a imaginarse otra posibilidad para ellas. Entonces, no es una cosa solo de mujeres, yo creo que es una cosa bastante generalizada y que tenía que ver con el acceso. Ahora, ¿por qué las mujeres? Porque los hombres ya tenían un acceso a la instrucción pública, ¿verdad? Ya tenían acceso a la geografía, a la filosofía, a la física, a las ciencias naturales, y las mujeres no. Entonces, en ese momento, digamos, el pleito de este grupo de intelectuales era, las mujeres tienen que tener igual instrucción que los varones, tienen derecho, ¿ok? Va por ahí. Bueno, hay muchas otras preguntas y vamos a dejar hasta acá por la cuestión del tiempo, pero también hay muchas felicitaciones. Héctor Lindo dice felicitaciones. Más adelante, Adela Orantes estuvo al frente de la Escuela Tecnopráctica de Señoritas. Tuvo una trayectoria fascinante. Gracias, Héctor. Un abrazo. Hay otras felicitaciones y agradecimientos por la excelente cátedra. Y bueno, y muchas felicitaciones también de nuestra parte, Olga, y nuestro agradecimiento por haber estado compartiendo tus conocimientos este día. Gracias a ustedes por el espacio
Y gracias por ser una audiencia tan activa. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder compartir esto con ustedes. Bueno, hasta pronto. Nos vamos, cerramos esta sesión y nos vamos a la siguiente. Hasta pronto. De acuerdo, nos vemos. Adiós.